Me refiero a los espacios en los que reflexionamos acerca de la palabra, los espacios en los que leemos, los espacios en los que nos encontramos con el libro, con el arte, con la música. Basadas en el aprendizaje significativo para la comprensión de textos expositivos. Y a veces pensamos y decimos, bueno, pero vamos a dejarle la comprensión y la lectura al profe de castellano. ¿Cuántas veces hemos pensado en qué tan valioso puede ser para mí fomentar la lectura en mis estudiantes? ¿O qué importancia tiene para mí de pronto si la velocidad de la lectura o si el estudiante está comprendiendo? Lectura es buena tampoco, ¿sí? Cuando yo leo es porque tiene que dejar una enseñanza significativa. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que muchos estudiantes presentan dificultades significativas en esta área, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico y en su capacidad para aplicar el conocimiento adquirido en contextos prácticos. ¿Qué pasa con Wattpad en este caso, esta plataforma que ofrece escritura y lectura? Que en la narrativa juvenil está influyendo de una manera, digamos, negativa. Ella está reconfigurando la narrativa juvenil, está transformando lo que viene siendo un arte liberador en un producto digital. Examinar su ecosistema, qué algoritmo tienen, eso en cuestión de literatura. No tienen ese pensamiento para evaluar. Entonces, uso una metodología con un enfoque cualitativo documental, uso de alcance descriptivo, análisis de contenido y análisis documental para dividir la investigación, la fase de la metodología en tres: fase exploratoria, fase analítica y la fase interpretativa. Obra de arte en lo que es el pensamiento y la reflexión, el espíritu, el alma, la añoranza, ¿sí? El por qué me fui o el por qué me agarraron y me llevaron, ¿sí? Entonces, esa obra es muy importante porque de aquí nacieron las ideas. Por lo que empiezo a utilizar esos términos. De ahí viene mi seudónimo, la nieta de Marina, porque más que llevarme a ganar un premio, fue la que me acompañó en esos momentos y fue mi inspiración, por así decirlo. Pienso que hay muchos beneficios, pero también hay muchas contras, porque siento que, bueno, primeramente no hay que acreditar las cosas malas a la aplicación como tal, porque no es responsabilidad de lo que los usuarios publican, porque siento que también es una herramienta muy útil para los lectores y escritores emergentes. Y me gustaría que hablara sobre el aspecto técnico de cómo es la construcción del poema, o cómo nosotros nos vivimos aquí en Valencia, porque no es lo mismo lo que hacen en Caracas y en otros estados. Eras horno de barro, Catalina y rosca. Eras cuenco de amasar costumbres. Sustento de los hombres que se perdían los domingos en chichas y licores profundos. Flores en tus manos, jardín escondido. Eras eso, oraciones y plegarias. Oh Dios, me permita algún día volver a ver tu cascada blanca, el humo de tu guarapo colado y el giro de tu molino ancestral. De sus rechazos emergió un introvertido, uno que mira a una pantalla para ser feliz, o al menos sentirse en calma. Intuye que se equivoca, teoriza parte de su figura. En algún detalle malo se desliza en alguna ocasión. Oh, mi Dios le recuerda que es humano. Los malos días le hacen diferente. Vive como Truman. Piensa y percibe hasta que su suerte se agota. Él es el Truman. Poema número 16. Tormenta es la angustia pasajera de no ver este relámpago plasmado en tu pecho. El sol saliente abraza con azabache tu mejilla y los cantos rodados que coloqué en tus brazos decoran la melancolía de un pecho sísmico. Prisma es el latir de dos luces de estas dos inquietas aguas. Desinformémonos, pero también desinformemos. Verbigracia, tiranos, no tembléis. ¿Por qué temer al pueblo si queda mano y delirium tremens? Gustad sin pánico vuestro scotch y dadnos la Coca-Cola nuestra de cada día. Desinformémonos, pero también desinformemos.
Amemos al prójimo oligarca como a nosotros laburantes. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Yo aprendí latín desde quinto grado, filosofía, porque como yo quería estudiar para cura en esos momentos, para ser cura tenía uno que hacer una carrera de filosofía y luego una de teología. Una pregunta que yo me hago, y ni era una cosa súper inteligente, entonces veo los programas, lo que enseñan los muchachos y como que están muy por debajo de muchas cosas, ¿verdad? Porque parecería loco que uno aprendiera latín en quinto grado. Texto narrativo, pero a diferencia del cuento, su tema no es ficticio, no es inventado, sino que está basado en hechos, en acontecimientos reales que acaban de ocurrir. Y bueno, por supuesto, su intención es informar. Del segundo párrafo, el cuándo y dónde, y en los siguientes párrafos utilizo el cómo y el por qué. Entonces, bueno, por ejemplo, se está dictando un taller se dictó un taller de redacción. Siempre debe verificar la fuente, y que cuando un periodista va a hacer una noticia, tiene que verificar la información que está haciendo, que está investigando. Entonces, hay que tener cuidado con eso, no confundamos al lector. Puntual, necesito enfocar, ¿okay? Entonces, tratar en todo lo posible no le tiemble mucho la mano, ¿okay? Para eso. Otro factor importante que hay que mencionar acá es el tema del ruido. Muchas veces, a veces nos limitamos porque, oye, no tengo el micrófono. Eso a veces es irrelevante cuando no contamos con los buenos recursos, pero se lo digo yo, que he grabado infinidades de veces con y sin micrófono, pero es un tema también de técnica, ¿no? A la hora de editar, porque esto también es complejo. Después que usted tiene todas las imágenes, hay que pasarlas por un editor, según. Y también hay que mencionar que debe tener esa palabra engancho, ¿verdad? Que te ancle a ti, oye, para saber, primero, por lo menos, si yo no sé qué es el bruxismo, perfecto, me quedé con la duda, pero cuando dice el enemigo de tu sonrisa, ¿a qué se le viene a la mente? Este tipo de trabajos son trabajos más estáticos, sumamente sencillos. ¿Por qué? Porque yo coloco mi trípode chiquitico en una base, en un escritorio, el doctor se coloca al frente y sencillamente el doctor va respondiendo las preguntas que yo le estoy haciendo detrás de cámara.